Ya, buenas noches, otra vez aquí con Círculo de Abogados. Vamos a tener otra sesión de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Y esta es una sesión complementaria a la anterior, ya me han hecho recordar. Esta es la segunda sesión de em, revisión de actos administrativos, ¿no? En la primera sesión hemos visto revisión de oficio, ya recordé, hemos visto revisión de oficio, nulidad de acto administrativo, nulidad de oficio de acto administrativo, revocación de oficio, valga la redundancia, y también rectificación de errores, ¿no? Eso hemos visto en la anterior sesión, vinculado con la revisión que hace la propia entidad, motu propio, ¿no? O sea, la propia entidad es la que decide hacerlo, decide iniciar ese procedimiento de revisión y pues también lo decide culminar. Y habíamos señalado que si bien es cierto, la propia entidad puede tomar la decisión sin ningún tipo de impulso, también sería posible que esta decisión de iniciar nazca a raíz de una petición debidamente fundamentada del administrado. En tanto, pues ya no se puedan interponer recursos porque a veces los tiempos, el tiempo apremia. Muchas veces también cuando pasan en consulta me dicen qué se puede hacer acá. Y lo primero que tenemos que ver es para apelar tenemos que un plazo, ¿no? Un plazo de 15 días hábiles. Y en ese sentido, si tenemos el plazo de 15 días hábiles, si ya venció ese plazo, no podríamos presentar recursos, ¿no? Y estábamos viendo la posibilidad de sustentar una solicitud de nulidad de oficio, lo cual es cierto, reduce las probabilidades de éxito, pero al menos no las elimina. Ahora, dicho esto, la sesión de hoy va a estar enfocada precisamente a los recursos administrativos vinculado al tema derecho de contradicción administrativa. Entonces, no estamos hablando aquí de una petición de gracia en el cual el administrado solicita, por favor, que la administración pública inicie un procedimiento de revisión. No. Aquí el administrado por su propia decisión, inicia un procedimiento de revisión. Este procedimiento de revisión del acto administrativo sobre los elementos de validez del acto administrativo lo denominamos como procedimiento recursivo. A veces se denomina procedimiento recursal, ¿no? Porque proviene de recurso, proviene de recurso. Eh, Claudina me dice, no tiene audio. No creo que sea así, si no me estuvieran diciendo otras personas. Pero si es que pasa algo, no, acá yo veo todo bien, ¿sí? ¿Me confirman, por favor? Yo infiero que sí está todo bien. Sí está bien el audio, José. Gracias, gracias, Beatriz, gracias, José. Bien, sigamos entonces. Me perdí. Quedé. Mm, ya, ok. Estábamos viendo que el la presentación de un recurso administrativo inicia un procedimiento. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque cuando ya se ha vencido el plazo para presentar un recurso, es la propia, es la propia administración pública quien puede decidir a su decisión, quien puede decidir revisar el acto administrativo, ¿no? Con lo que hemos visto en la anterior sesión respecto de la nulidad de oficio. Pero cuando se está a tiempo todavía de presentar el recurso, es el administrado quien decide iniciarlo y lo inicia. Entonces, el procedimiento recursivo, denominado el procedimiento recursal, inicia con un recurso. En ese sentido, entonces, si vamos a la categoría de procedimientos o la clasificación de procedimientos, este procedimiento recursivo es un procedimiento que inicia a pedido de parte, ¿sí? Porque dentro de la categoría de procedimientos tenemos procedimientos que inician de oficio y procedimientos que inician a pedido de parte, ¿sí? Entonces, si es que estamos diciendo que el procedimiento recursivo inicia con el recurso, es decir, no inicia con la decisión de la entidad de, por ejemplo, que se va a iniciar el procedimiento recursivo a raíz del recurso administrativo presentado por el administrado. No, con el recurso mismo se inicia. Con el recurso mismo se inicia. ¿Sí?
Entonces, si es que estamos hablando de un procedimiento que inicia a pedido de parte, con la actuación del administrado inicia el procedimiento, entonces se sujeta a las prerrogativas de un procedimiento que inicia a pedido de parte. ¿Cuál es esa prerrogativa? El silencio administrativo. Entonces, independientemente de que se esté recurriendo un acto que haya sido emitido en el marco de un procedimiento de oficio, ¿sí? Por ejemplo, un procedimiento sancionador, ¿no? Se inicia un procedimiento sancionador, se culmina ese procedimiento con una sanción, y ese procedimiento es de oficio, todo PAS, todo procedimiento administrativo sancionador, a eso me refiero, PAS, P-A-S, todo procedimiento administrativo sancionador inicia de oficio, pero cuando yo presento el recurso administrativo cuestionando o impugnando esa sanción, allí inicia otro procedimiento, el procedimiento recursivo, y ese procedimiento ya no es un PAS, ¿no? Es un procedimiento recursivo que inicia a pedido de parte y por lo tanto tiene las prerrogativas de un procedimiento a pedido de parte. ¿Cuál es? El silencio. En el PAS, por ejemplo, no aplica silencios. ¿Por qué? Porque en ningún procedimiento que inicia de oficio aplican silencios administrativos, porque el silencio administrativo es la consecuencia legal de la inacción de la administración pública respecto de un procedimiento que ha iniciado el administrado con una solicitud. Entonces se desprende, y aparte lo dice expresamente la ley, ¿no? Pero se desprende que si es que el procedimiento no inicia con una solicitud del administrado, entonces no tienen cabida los silencios. Pero entonces con los recursos sí, ¿no? Con los recursos sí, porque son procedimientos que inicia el administrado. Siempre y cuando tenga pues habilitación normativa, habilitación legal, ¿no? Lo más común de todo es el plazo que se tiene para presentar un recurso administrativo. Bien. Vamos a ir de lleno, las reglas ya las conocen, podemos escribir en el chat, yo acá el chat lo tengo al lado, lo tengo presente. Mientras ustedes escriban algo que vayan respecto al tema, o sea, no sobre todo a la ley, sino solamente respecto de recursos, pues será provechoso y podemos conversar también de esa manera, ¿sí? Así es que vamos a ver qué dice la Ley del Procedimiento Administrativo General. En el artículo 120 dice facultad de contradicción administrativa. Facultad, entendámoslo como derecho, ¿no? No es obligatorio, no es un deber del administrado el que cuestione los actos administrativos, sino es una facultad, ¿no? Se le da esa posibilidad de elegir, de escoger si es que corresponde o no, si es que considera es de su interés presentar una impugnación sobre un acto administrativo. Dice, frente a un acto que el administrado supone que vulnera o desconoce o lesiona algún derecho o cualquier tipo de interés que sea legítimo, puede contradecirlo en la vía administrativa en la forma prevista en esta ley, ¿no? Luego vamos a ver las formalidades para que sea revocado, modificado, anulado, suspendido sus efectos. Bien, entonces, respecto del 121 tenemos algunos tópicos importantes. Uno, es una facultad contradecir un acto administrativo, es decir, cuestionarlo, presentar un recurso administrativo que lo cuestione, pero también es una prerrogativa exorbitante de la administración pública que esa apelación tenga que resolverse necesariamente, por regla general, en vía administrativa, ¿no? Quiere decir que no podemos cuestionar directamente los actos administrativos ante el Poder Judicial por regla general, ¿no? Hay algunas excepciones, pero por regla general, casi en todos los casos, tenemos que interponer necesariamente un recurso de apelación ante la administración pública, lo cual se traduce en darle una nueva oportunidad a la propia administración pública para que pueda modificar su decisión en tanto se estime que es ilegal, ¿no? Prácticamente que es ilegal. A veces esto se cuestiona porque en la Constitución se ha señalado que toda actuación de la administración pública puede ser contradicha ante el Poder Judicial, ¿no? Lo que concretamente se denomina como demanda de acción contencioso administrativo, ¿no? Que inicia un proceso contencioso administrativo. En ese sentido, entonces, constitucionalmente hablando, si interpretamos de forma literal ello, no existe un derecho constitucional a la segunda instancia administrativa.
ese derecho, digamos así, esa facultad es legal, está establecida en la ley. Y en algunos casos, pues se entiende como una prerrogativa de la administración pública, vinculado también a principios importantes del derecho administrativo, como por ejemplo la autotutela, ¿no? La autotutela en el caso concreto despliega sus efectos en el sentido que la administración pública resuelve sus propios problemas, sin dejar de lado, pues, el hecho de que las decisiones de la administración pública eventualmente pueden ser cuestionadas ante el Poder Judicial, ¿no? Eso, por ejemplo, en nuestro Perú, en nuestro país, ¿no? Pero en Francia, por ejemplo, cuando se presentan cuestionamientos, cuando se presentan recursos que vayan en contra de la legalidad de un acto administrativo, estos se resuelven en la administración pública, en específico el Poder Ejecutivo, y estos terminan allí, ¿no? Estos no se judicializan, estableciendo de esta manera una división marcada, ¿no? Entre las actuaciones de la administración pública y las actuaciones del Poder Judicial. Pero en cambio, en el Perú no es así, ¿no? Podemos recurrir, podemos acceder a la tutela jurisdiccional efectiva a través del Poder Judicial sobre los actos administrativos que consideremos vulneran algún derecho o interés legítimo, siempre y cuando se haya agotado la vía administrativa. Entonces, precisamente para ello es que se presenta la contradicción, ¿no? Se presentan los recursos que contienen estos pedidos de contradicción del acto administrativo. Entonces, ¿es un derecho? Sí, en parte, pero por otro lado, para acceder al Poder Judicial también lo podemos considerar como una condición, ¿no? Es una condición de la demanda de acción contenciosa administrativa, de la demanda que planteemos ante el Poder Judicial, que previamente hayamos presentado un recurso administrativo, ¿no? En específico el recurso de apelación que agote vía administrativa. Aquí también en el 120.1 podemos ver que existen pretensiones de contradicción, ¿no? Pretensiones de contradicción que están en el marco de la facultad de contradicción. Entonces, la facultad de contradicción es el macro y dentro de ello vamos a ver pretensiones de contradicción. ¿Cuáles son esas pretensiones o pedidos que el administrado puede formular? Puede pedir que se revoque un acto, ¿sí? Es decir, que se elimine, que se anule, que se modifique, es decir, que se cambie, ¿no? Que se sustituya la decisión por otra. Generalmente en el marco sancionador, ¿no? Por ejemplo, que se sancione, pero ya no con una inhabilitación, sino con una suspensión, o ya no con una suspensión, sino como una mera amonestación, o ya no con una multa tan gravosa, sino como una multa menor, ¿no? Es decir, que se modifique la decisión, o que se anule por algún vicio que se haya advertido en el debido procedimiento, en el procedimiento regular, y por lo tanto que se anulen algunos actos y que se retrotraiga el procedimiento al momento de generado el vicio, o también que sean suspendidos los efectos, ¿no? Siempre y cuando exista proporcionalidad en el pedido. Bien. Ello entonces podemos ver en el 100.1, entendemos cuál es el objeto del ejercicio de la facultad de contradicción, que es el objeto, es el acto administrativo vulneratorio de derechos. Ya sabemos cuál es el remedio que la ley franquea para esto, que es la contradicción. Ya vemos que es una condición que la contradicción se presente y se resuelva en la vía administrativa, ¿sí? Y además que esta facultad de contradicción se manifiesta a través de estas pretensiones de contradicción, ¿no? Revocación, modificación, anulación, suspensión. Bien. Ahora, cuando hablamos de interés ilegítimo, la ley dice, para que el interés pueda justificar la titularidad del administrado, debe ser legítimo, personal, actual y probado. El interés puede ser material o moral. Es decir, no tenemos un número clausus respecto de quién puede presentar una contradicción administrativa, pero siempre y cuando se tiene que argumentar cuando el interés resulta ser legítimo, personal y actual. No hay problemas, por ejemplo, donde se esté cuestionando un acto
específicamente dirigido a una persona en particular, ¿no? Se entiende que el interés legítimo se desprende, se deduce por lógica, no es necesario argumentarlo. Pero en algunos casos donde, por ejemplo, se haya brindado una licencia a un vecino que atenta contra algún derecho, allí, si es que es un procedimiento donde no hemos participado para nada, em, sí tendríamos que argumentar y acreditar por qué nos interesa plantear la vulneración a un interés particular respecto de un procedimiento administrativo donde no hemos sido convocados. ¿No? Bien, 120.3 dice la recepción o atención de una contradicción no puede ser condicionada al previo cumplimiento del acto respectivo. Y aquí no nos confundamos con ejecutividad, con ejecutoriedad. Cuando habla de no puede ser condicionada al previo cumplimiento, se refiere a que el administrado tenga ¿cómo decirlo? Tenga que tener una obligación de hacer, ¿no? Tenga una obligación de hacer que amerite cumplir con el acto. ¿M? Por ejemplo, una demolición. ¿M? Por ejemplo, una demolición. Digamos que se ha construido sin licencia de edificación respectiva y que el procedimiento haya culminado con la decisión de que esa construcción realizada ilegalmente tenga que ser demolida y por lo tanto se le exhorta al administrado que realice esa acción, ¿no? Entonces aquí tenemos una obligación de hacer, ¿no? Una obligación de hacer que le corresponde al administrado y en ese caso, pues si presenta el recurso administrativo, la administración no le puede decir, no te vamos a recibir el recurso, sino hasta antes cumplas con lo señalado en el acto que estás impugnando. ¿Sí? Eso se refiere. Y tampoco, pues, evidentemente se podría ir a ejecución coactiva, más aún porque la ley es expresa en ese sentido en tanto, para pasar a coactiva tiene que quedar el acto consentido, ¿no? Es decir, consentir el acto, aceptar sus efectos, lo que materialmente significa no presentar ningún recurso, no presentar ninguna demanda ni cuestionarlo. Y si es que estamos presentando un recurso administrativo, precisamente estamos cuestionándolo y por lo tanto no tendría que pasar a coactiva. Eso en el marco de la ejecutoriedad del acto administrativo. Pero otra cosa es la ejecutividad, ¿no? Ejecutividad es una cosa, ejecutoriedad es otra cosa. La ejecutividad es la característica propia de todo acto administrativo, de que resulta ser eficaz. Hemos dicho que la eficacia se adquiere con la notificación válidamente producida, por regla general, ¿no? Hay algunos casos y excepciones que hemos visto también donde no es así, ¿no? Por ejemplo, los actos que beneficien al administrado son eficaces desde la emisión, ¿no? No desde la notificación. Y se puede plantear también en el propio acto que opera opera de forma anticipada, ¿no? De forma retroactiva, siempre y cuando el acto administrativo lo diga expresamente. Pero por regla general, pues el acto es eficaz a partir de la notificación es realizada. Entonces, cuando no hablemos de una obligación de hacer o con una obligación de dar, por ejemplo, de dar una suma de dinero, ¿sí? Por parte del administrado, entonces ahí no estamos hablando solamente de ejecutoriedad, sino también de ejecutividad. Todo acto goza de ejecutividad, pero no todo acto goza de ejecutoriedad. Ejecutoriedad es la posibilidad de la administración pública de hacer cumplir por la fuerza o obligar al administrado a cumplirlo. ¿Sí? Si, por ejemplo, estamos hablando de una nulidad de acto administrativo, pues no goza de ejecutoriedad porque no resulta necesario, más bien parece un imposible jurídico, el obligar al administrado a que lo cumpla, porque se cumple por propia decisión de la administración pública. O, por ejemplo, una suspensión de una licencia, ¿no? Digamos, de una autorización, de un título habilitante. Eso lo decide la administración pública y lo considera la administración pública. No necesita un hacer o un dar del administrado. ¿M?
o en el marco del régimen disciplinario, por ejemplo, una suspensión sin goce de remuneraciones. Eso no depende del administrado, no tiene que hacer algo, no tiene que dar algo. Es la administración pública quien corresponde la ejecución de ese acto administrativo. Entonces, el administrado ahí no tiene nada que hacer, no tiene que cumplir, porque no depende de un dar o de un hacer propio de este. Entonces, allí no estamos hablando de actos que gozan de ejecutoriedad, sino solamente de ejecutividad. ¿No? Es decir, todo acto goza de ejecutividad por el mismo, por la sola razón de que tienen que ser cumplidos, ¿sí? Pero no todo acto goza de ejecutoriedad, porque solo en algunos casos, cuando hablamos de obligaciones de dar o hacer del administrado, pues la administración pública puede obligar a ese cumplimiento. No obstante, no puede condicionar, en mérito al 120.3, la presentación, o perdón, el cumplimiento de esa obligación, el cumplimiento de esa obligación de dar o de hacer del administrado como prerrogativa de la presentación de un recurso administrativo. ¿No? No existe ese tipo de condiciones. Antes sí había, ¿no? Y de repente quizás algunas entidades ahí dicen, antes de impugnar una multa, por ejemplo, paga, ¿no? Antes de impugnar una multa, paga. Ahora, este 120.3, si lo vemos desde un punto de vista rígido, se refiere a que no se puede eh, obligar al cumplimiento de esa obligación de dar, por ejemplo, para presentar una apelación, ¿no? Digámoslo en concreto, en una sanción de multa. No se puede obligar al administrado a que pague la multa y recién apele, ¿no? Y recién voy a tramitar tu apelación cuando... ¿Sí? No se puede. Pero a veces, bueno, no a veces, muchas veces, se legitiman actos que tienen esa misma o dan esa misma sensación. ¿Por qué existe el 120.3? Para garantizar el derecho de recurrir, ¿no? El derecho a presentar un recurso que como facultad del administrado no pues, tendría que estar condicionado. Porque si no, se limita pues el derecho a contradecir. Se limita el derecho a contradecir. De esta forma, entonces, se tiene que liberar aquellos obstáculos que el administrado pueda tener para presentar su recurso de apelación, y uno de ellos es esto, ¿no? No pueden obligarme a mí a cumplir con lo que se me indique el acto administrativo que yo mismo no estoy de acuerdo, ¿sí? Pero a veces, si vemos procedimientos sancionadores, por ejemplo, existen incentivos de pronto pago, ¿no? O existen incentivos para no apelar, que si le vemos del otro lado, son desincentivos para apelar, ¿no? Si, por ejemplo, dicen, si no apelas y pagas, va a haber un pronto pago, una reducción de la multa. O incluso, ¿no? Si es que aceptas tu responsabilidad desde un inicio, mayor va a ser el porcentaje de la reducción de la multa. Y muchas personas así lo hacen. Muchas personas así lo hacen. Cuando incluso consideran que no son responsables, consideran que la administración pública es arbitraria, abusiva, el hecho de que se le esté cobrando una pequeña o una módica suma de dinero para no presentar ningún descargo, para no presentar ningún recurso, ¿no? Y es algo rentable para el administrado y también para la administración pública, si hacemos números, pues es muy rentable. Eso linda mucho con la prohibición expresada en el 120.3, no de forma expresa, no de forma directa, pero sí en su espíritu, porque de alguna u otra manera pues está condicionando al administrado a no impugnar, ¿no? Condicionando a no impugnar y aceptar una responsabilidad o dejar consentir, ¿no? Dejar consentir lo que para él parece ser un beneficio, lo que se denomina como beneficio de pronto pago, pero la otra cara de la moneda indica pues se está cumpliendo con la sanción, se está cumpliendo con lo que he dispuesto el acto administrativo a costa de no impugnar. ¿Mm? Bueno, lo dejamos ahí porque eso sigue vigente, eso se aplica demasiado, eso se aplica mucho. Bien, ahora el 217 dice, conforme a lo señalado en el artículo que hemos visto anteriormente, frente a un acto administrativo que suponemos que vulnera algún derecho, procede su contradicción en la vía administrativa, pero ahora sí indica
cuál es el instrumento, ¿no? Porque en el anterior artículo solo hablaba sobre pretensiones de contradicción, en la facultad de contradicción, pero no decía mediante qué documentos se plantean estas pretensiones de contradicción, ¿no? ¿Cuál es el instrumento legal que tiene el administrado para poder contradecir actos administrativos? Y el 217.1 ya lo señala y dice mediante los recursos administrativos. Entonces, toda pretensión de contradicción, una pretensión de nulidad, una pretensión de revocación, de suspensión, de modificación, todo ese tipo de pretensiones se plantean a través de recursos administrativos, donde se inicia, ahí lo dice expresamente el 217, el procedimiento recursivo. Entonces, el procedimiento recursivo no forma parte del procedimiento que ha generado el acto que se está impugnando. Es otro procedimiento, vinculado pues evidentemente, ¿no? Que tiene mucha razón de conexión, pero es otro procedimiento, no es el mismo. Esto también es muy importante cuando hablamos, por ejemplo, de caducidad, ¿no? La caducidad está ligada al procedimiento inicial, un procedimiento sancionador de primera instancia, pero cuando ya presentamos recursos ya no habilitan estos plazos, ¿no? Tampoco plazos de prescripción, nada de eso, un nuevo procedimiento. ¿Sí? Se inicia un nuevo procedimiento que es el procedimiento recursivo. Bien. Sabemos bien que lo que impugnamos siempre son actos administrativos, ¿no? Hemos visto anteriormente que existen diferentes tipos de manifestaciones de la administración pública, que no los podamos confundir, ¿no? Una cosa son hechos administrativos, otra disposiciones administrativas, contrato administrativo, acto de administración interna. Eso ya lo hemos visto en las primeras sesiones. Recordemos que solamente procede la impugnación respecto de actos administrativos. Entonces, no podemos plantear un recurso impugnatorio contra un hecho administrativo. No podemos plantear un recurso contra una disposición administrativa, ni tampoco con un contrato, ni tampoco contra un acto de administración interna. Todos estos recursos devienen en improcedentes. Lo único que se puede impugnar a través de recursos administrativos es el acto administrativo, ¿sí? Eso significa, Rubén, que no podemos contradecir ninguna otra manifestación de la administración pública que no sean actos administrativos. No, lo que no se puede es presentar recursos, ¿no? Pero ya habíamos visto en las primeras sesiones que, por ejemplo, si un hecho administrativo es una exteriorización material de la administración pública que se genera en mérito al cumplimiento de un acto administrativo, entonces lo que impugnamos es el acto administrativo, no el hecho administrativo, ¿no? Si, por ejemplo, por un hecho administrativo que sea una medida correctiva, ¿no? Una paralización, una interrupción de una actividad comercial o un cierre de local, pero eso ha sido en virtud de un acto administrativo, entonces lo que se impugna es el acto administrativo. Y si es que el hecho administrativo no está sustentado en ningún acto administrativo, entonces allí se puede impugnar de frente o directamente al Poder Judicial, ¿no? Ya no ante la administración pública. Esa es una de las pretensiones que plantea la ley del proceso contencioso administrativo. Hechos administrativos o hechos materiales, actuaciones materiales, como también se le denominan a los hechos administrativos, que no estén sustentados en un acto administrativo, ¿no? Esos se impugnan de frente al Poder Judicial. Disposiciones administrativas se pueden impugnar a través de recursos, no, pero se pueden plantear denuncias por barreras burocráticas, ¿no? Ahora últimamente, por ejemplo, estaba viendo el tema de la Municipalidad de Lima, que se le ocurrió impedir que se realicen actividades comerciales en mesa redonda, en el centro histórico, que no se puedan tener almacenes, ¿no? En un lugar donde podrá haber cuestionamientos de todo, pero sin lugar a dudas, pues es una zona donde abunda el comercio, ¿no? Y esas tipo de medidas se hicieron a través de disposiciones administrativas. No,
con efectos particulares, porque esas son las características de una disposición administrativa. ¿Se pueden presentar recursos contra estas? No, pues iban a declararse improcedentes a todas luces. Pero ¿qué se podía hacer? Presentar denuncias ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI, y esto pues hace unos días ha declarado ilegales este tipo de medidas por parte de la Municipalidad de Lima, ¿no? Se pueden plantear estas barreras burocráticas que muchas veces son más expeditivas, más explicativas, porque la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas pues, es especialista en esos temas, pero procedimentalmente también se pueden plantear acciones populares, ¿no? Ante el Poder Judicial, porque las disposiciones administrativas son prácticamente normas reglamentarias, pero recursos no, ¿sí? Recursos no, y sesiones sobre recursos. Con los contratos pasa a lo similar a los hechos administrativos, porque los contratos se generan en virtud de un acto administrativo. ¿Sí? Ya antes de suscribir su contrato, tiene que existir un acto que así lo apruebe, ¿no? Y esa aprobación de ese acto sí se puede impugnar. ¿Mm? Por ejemplo, en un contrato de subvención o un contrato de fomento, ¿no? De un pago económico o un contrato administrativo, un CAS, ¿no? Un contrato administrativo de servicios, un contrato laboral con la administración pública. Todos ellos, pues, devienen de una decisión de la administración pública que ha declarado, por ejemplo, ganador a una persona, y en virtud de ese acto se suscribe el contrato. Entonces, ese acto administrativo de declaración de ganador, ese se puede impugnar, se puede presentar recursos administrativos. Y si se declara la nulidad de ese acto, pues como consecuencia ese contrato queda sin efecto también. Pero no se impugna el contrato, ¿no? Lo que impugna es el acto administrativo. Y en los actos de administración interna ya no hay vuelta a dar. Ningún acto de administración interna puede ser impugnado. Y se entiende porque pues, no tendría que tener interés legítimo ningún administrado para poder cuestionar un mero acto de administración interna donde existe una relación intraorgánica, ¿no? Es decir, donde la administración pública se comunica consigo misma, donde la decisión la toma la propia administración pública, y donde los agentes pasivos, pues, o los sujetos pasivos son los mismos, la misma administración pública. Nada que ver con administrados ni con servidores públicos que se haya afectado directamente a sus intereses, ¿no? Pues meras actos de administración interna, esos no se impugnan, no se presentan recursos administrativos, y tampoco hay forma de cuestionar estos actos. ¿M? Bien, ahora vamos a ver preguntas, ¿sí? Eddie dice, buenas noches, ¿una carta se puede impugnar? Y la respuesta es depende. Lo que estamos hablando acá, mira, la respuesta de lo que estamos viendo en pantalla es, lo que se puede impugnar es un acto administrativo. No se puede impugnar un hecho administrativo, una disposición administrativa, contrato administrativo o acto de administración interna. Y ojo, cuando yo digo impugnar, no me refiero a cuestionar, ¿no? Sino a presentar un recurso administrativo, porque se puede impugnar de otras formas, ¿no? Como habíamos dicho, el hecho administrativo, de frente a una demanda, la disposición administrativa como una denuncia por barreras burocráticas, pero no estamos hablando de ese tipo de impugnación, sino específicamente recursos. Entiendo que esa es la pregunta. ¿Puedo presentar un recurso, ¿no? Contra el hecho administrativo? No. ¿Mm? Contra la disposición tampoco, contrato no, acto de administración interna no, y acto administrativo sí. Nótese que estamos hablando de actuaciones de la administración pública, no de documentos. Repito, porque es muy importante. Siempre, siempre, en todas las veces que se habla sobre recursos, es la misma pregunta. ¿Se puede impugnar una carta? ¿Se puede impugnar un memorando? ¿Se puede impugnar un oficio? ¿Por qué? Porque estamos un poco acostumbrados a confundir acto con documento. Acá no estamos hablando de documentos, estamos hablando de actos. Entonces, este acto puede estar contenido en cualquier documento. Entonces, la pregunta sería, ¿esa carta que quieres impugnar contiene un acto administrativo? Porque quizás contiene un acto de administración interna. O sea, no todo acto administrativo está contenido en una resolución. Puede estar contenido en una resolución. Un acto administrativo puede estar contenido en una resolución, pero no necesariamente es una resolución. A veces hay cartas que contienen actos administrativos, memorandos que contienen actos administrativos, u oficios también que contienen actos administrativos, o sin ninguna denominación, a veces se llama acto nada más.
¿no? Las entidades pues utilizan cualquier nomenclatura. Eso poco importa. No importa la nomenclatura que se utilice, sino si es que materialmente estamos frente a un acto administrativo. Y si advertimos una resolución, no por ello tampoco significa de por sí que estamos frente a un acto administrativo, porque esa resolución puede aprobar, digamos, un reglamento. Ya eso ya no es un acto administrativo. O esa resolución puede aprobar índices de marcadores de productividad, por ejemplo, dentro del servicio público. Eso ya no es un acto administrativo, es un acto de administración interna, aprobado mediante una resolución. Y entonces, el hecho de que estamos frente a una resolución no nos da pie a presumir que solamente por ese hecho es un acto administrativo, o mejor dicho, contiene un acto administrativo. Ni lo otro, ¿no? Una carta no necesariamente contiene un acto de administración interna u otro tipo de comunicación de la administración pública, también puede ser acto administrativo. Entonces, la respuesta es depende. Lo que se impugnan son los actos administrativos, independientemente del documento que los contenga. Listo. A ver, Julián. A ver, Paul dice, por favor, responda a las preguntas. Sí, vamos a responder las preguntas, siempre y cuando tengan del tema, pues, ¿no? En la anterior sesión me parece que sí hicimos eso, pero siempre y cuando tenga que ver con el tema. ¿Qué pasa si se presenta nulidad? Ok, se declara improcedente y es improcedente, se presenta nuevamente nulidad. Ok, eso es ¿cómo lo decimos? Una distorsión, ¿no? Es una distorsión que muchas veces pasa y lo cual confunde pretensiones de contradicción con recursos administrativos. Los recursos solamente son tres, ¿no? Recurso de apelación, recurso de reconsideración y recurso de revisión. No existe, no existe el recurso de nulidad. Entonces, si uno plantea una nulidad, necesariamente lo tiene que hacer a través de un recurso. O bueno, ya por principios de eficacia, por principio de informalismo, la administración pública en todo caso puede deducir qué tipo de recursos está planteando el administrado conforme a una interpretación lógica y razonable de su pretensión, ¿no? Si, por ejemplo, lo que quiere es que el superior jerárquico revise el acto porque está planteando argumentos de derecho, entonces se entiende lógicamente que está planteando un recurso de apelación, aún así no lo haya dicho expresamente, ¿no? ¿Se entiende? Entonces se le da ese trámite. Lo que no puede hacer la administración pública, y a veces cuando lo hace, pues genera distorsiones, es que se tramite como una solicitud de nulidad, ¿sí? Como una solicitud de nulidad, sin darle el calificativo de recurso. ¿Por qué? Porque se presenta una nulidad, lo resuelve la misma autoridad jerárquica, o quizás se eleva incluso a la autoridad jerárquica como nulidad, y luego otra vez presenta una nulidad. O quizás después de ello presenta un recurso de apelación. Y parece ser de que está bien porque el recurso de apelación nunca ha presentado. Pero si sumamos ya van a ser tres instancias administrativas, lo cual no tiene sentido. Esos son dos instancias nada más, a menos que se habilite pues recurso de revisión, pues que eso no se da en todos los casos. Eso es una distorsión, pasa mucho, pasa mucho. Mm, La autoridad administrativa es la que debe de poner el freno allí y no tramitar solicitudes de nulidad sin antes al menos darle el calificativo de algún recurso, ¿no? Puede preguntarle al administrado, ¿no? ¿Qué recurso está presentando si es que caben dudas razonables? Pero generalmente pues se puede deducir ello y debe de tramitarlo de esa forma, como un recurso administrativo. Y en ese caso, si por ejemplo se presenta una nulidad y la autoridad administrativa lo califica como recurso de apelación, lo eleva y resuelve, ¿no? Y se declara, por ejemplo, infundado el recurso de apelación. Presenta otra solicitud de nulidad, le decimos estés a lo decidido, porque ya nos hemos pronunciado sobre el recurso de apelación, ya se agotó vía administrativa, no puede usted presentar otra solicitud, ya no tenemos competencia para evaluar este caso. Ya agotamos vía administrativa, se acabó. Esa sería la salida que se debería de hacer para evitar esto de las solicitudes de nulidad tras solicitudes de nulidad y parece que ese cuento no acaba. Pasa a veces, pasa a veces. Bien. A ver. eh, preguntas específicas, no.
Cuando se considera como procedimiento contencioso, cuando es un procedimiento administrativo contencioso y cuando se dice no contencioso. Esta terminología es propia de los procedimientos tributarios, pero si es que no estamos hablando de procedimientos tributarios, no se determina de esta forma específicamente, ¿no? Contencioso implica contienda, litigio, litis, o sea, dos intereses contrapuestos y un tercero imparcial que dirime esa controversia, ¿sí? Esa contienda. Podríamos señalar entonces que esta característica la tienen los procedimientos trilaterales, ¿sí? Pero no se le denomina así, ¿no? Terminológicamente no se le denomina como procedimientos administrativos contenciosos. Una rotación merece una sanción administrativa. No sé, esto depende si es que se ha cometido una falta disciplinaria, una falta, pues sí, o solo es un acto administrativo. Ah, ya, ok. Vamos a cambiar la pregunta, Aide, ¿sí? Vamos a decir, ¿una rotación es un acto administrativo o está contenido en un acto administrativo o en un acto de administración interna? Esa es la pregunta, ¿no? No es que una sanción, sino un acto administrativo. Las rotaciones son actos administrativos porque median relaciones intersubjetivas. Está rotando una persona en específico con intereses particulares al respecto. Entonces eso se puede cuestionar, se puede impugnar. Y de hecho se impugna, pues el Tribunal de Servicios Civiles es competente en el marco del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos para evaluar las correctas rotaciones. ¿Mm? Ahora, Mori pregunta, y viene al caso de la primera pregunta que estamos viendo, ¿no? Porque Mori Melgarejo dice, ¿un informe es considerado un acto administrativo? Pues depende. El documento es distinto al acto. ¿Sí? El acto puede estar contenido en cualquier documento. No es propio que un acto administrativo esté contenido en un informe, pero si es que así lo ha hecho la autoridad, pues es un acto administrativo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer para preguntarnos si es un acto administrativo o no? Revisar las cuatro características. Es de exteriorización material, surte efectos jurídicos concretos, tiene una dirección unilateral, medio una relación intersubjetiva. Si cumple con esos cuatro, entonces es un acto administrativo. Independientemente si está contenido en un memorando, en una carta, en lo que fuese. ¿Sí? Ya, caducidad, no vemos hoy. Eh, ya acá. A ver, un informe de control concurrente que emite la Contraloría es un acto o disposición administrativa. Ok, ok, es una muy buena pregunta. Y es una pregunta que no ha tenido desarrollo en el Perú. ¿Sí? No ha tenido desarrollo en el Perú. En el Perú no se considera como un acto administrativo. Sí, va a ser muy complicado que se consiga, por ejemplo, una apelación ante un informe de control. Casi es un absurdo, se podría decir, ¿sí? No se considera como un acto administrativo. Pero en Ecuador, por ejemplo, en el 2023 me parece que se ha planteado a nivel jurisdiccional el hecho de que un informe de control, no concurrente específicamente, sino un informe de control, sí constituye un acto administrativo en el sentido que media relaciones intersubjetivas porque se está indicando presuntas responsabilidades de personas en concreto, no de funcionarios y servidores me refiero, ¿sí? Pero es un asunto pues que amerita debate, ¿no? Al menos dentro del plano en el que estamos viendo y conforme a la normativa peruana, no me atrevería a decir que es un acto administrativo, por cuanto no contiene una declaración de la administración pública, ¿no? Lo que indican los informes de control son meras recomendaciones nada más. Lo importante acá que tenemos que tener en cuenta que es eso precisamente, que el informe de control son recomendaciones y no necesariamente, pues, esas recomendaciones tienen que ser aceptadas. Depende de la autoridad administrativa competente de decidir qué es lo que va a hacerse con ese informe de control. Ok. A ver, Pau Reyes dice, doctor, respecto al ejemplo anterior donde se dijo que se puede contradecir un memorando en una carta similar, ¿esto no sería opuesto a lo que dice la LEPAC? Dice, solo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia. Es que imaginemos que a través de un memorando se pone fin a la instancia administrativa. O sea, eso se tiene que impugnar.
Que lo que estoy diciendo es que no por el hecho de tener un memorando no significa que no se puede impugnar, depende. Si es que ese memorando contiene un acto administrativo, se impugna. Si es que ese memorando contiene un acto de administración interna, no se impugna. O sea, da igual la nomenclatura. Da igual si es un memorando, una carta, no importa. A eso me refiero. A ver, buenas noches, Erika. En caso la carta sea una notificación de improcedencia, muy bien, Erika, porque precisamente eso pasa muchas veces, ¿no? Presentamos una solicitud, digamos, el administrador presenta una solicitud y le responden con una carta diciéndole que es improcedente su pedido. Esa carta pues se impugna porque está dando una respuesta a su pretensión. ¿Sí? ¿Se puede presentar una reconsideración? Pues depende si es que hay medio probatorio adicional, si es que no hay prueba instrumental, se presenta reconsideración, si no, recurso de apelación. ¿Con qué recurso procede la nulidad de pleno derecho? Con cualquiera, con cualquiera. ¿Un informe de una empresa privada sería un acto administrativo? No, porque la empresa privada no emite actos administrativos. Listo. Los otros recuerdos de control, actos de administración. Sí, es lo más común. Así se identifican como actos. Ok. Una licencia, ¿qué acto administrativo? Listo. ¿Cuánto tiempo de plazo para la impugnación? 15 días. Ok, esto ya hemos visto, no vamos a repetir. Ah, no, no hemos visto esto. Listo, ok. Frente a la categoría o la clasificación de recursos, frente a la categoría de clasificación de recursos, tenemos recursos propios y recursos impropios. Ojo, no estamos hablando todavía de recurso de apelación, recurso de revisión, ni de recurso de reconsideración, sino de recursos en general. ¿Sí? Se entiende que esos son esos tres, ¿no? Pero frente a todos ellos. Podemos hablar de recursos propios, es decir, donde se impugna directamente el acto que se nos ha notificado recientemente, o recursos impropios, donde se impugnan actos que se nos notificaron en su momento, pero que la oportunidad de impugnarlos va a ser después. ¿Por qué se dice eso? Porque en el procedimiento pueden emitirse diferentes actos administrativos. Y algunos son considerados actos de trámite y otros, pues, el acto definitivo que culmina la instancia, ¿sí? Entonces, por regla general, lo que se impugna es el acto definitivo, pero existen excepciones. Se puede plantear recursos o se puede impugnar actos de trámite imposibilitantes. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que por regla general, el recurso propio es el recurso propio ordinario, lo más común, es decir, cuando se impugna directamente el acto definitivo. ¿Sí? Ahora, con ese recurso se plantea también las pretensiones de nulidad, de revocación de actos de trámite, es decir, de actos administrativos de trámite de ese procedimiento. Por ejemplo, un procedimiento sancionador que inicia con un acto de inicio de procedimiento administrativo sancionador que nosotros cuestionamos, pero no cuestionamos en su momento, sino esperamos a que culmine ese procedimiento, digamos, culminó con sanción y allí es cuando recién se impugna, ¿no? Ahí es cuando se presenta el recurso. Este recurso contra el acto de trámite, por ejemplo, se denomina como recurso impropio en la doctrina, ¿no? No estamos impugnando de frente, pues, directamente el acto definitivo, pero sí el acto de trámite, porque, pues, vulneró alguna norma, digamos, ¿no? Acá, por ejemplo, hace 2 días, me parece, se ha modificado la directiva de procedimientos disciplinarios del Poder Judicial y se ha indicado que los actos de trámite no son impugnables, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, bueno, al menos en el procedimiento disciplinario del Poder Judicial, se enfrascaba mucho con impugnaciones, cuestionamientos, era un problemón procedimental de algo que es mucho más simple, ¿no? Quizás por el hecho de que los investigados son jueces y pues están acostumbrados a ese tipo de formalidades, pero ya se ha tratado de dar un pare en ese sentido, ¿no? Y se ha indicado que cualquier cuestionamiento que se presente será evaluado en los actos consecutivos y en todo caso, si se quiere impugnar algo, se impugna el acto definitivo nada más, ¿no? Lo que sucede en cualquier procedimiento administrativo, salvo que estemos frente a actos de trámite imposibilitantes, que a veces los hay, ¿no? Donde actos de trámite que no permiten continuar con el procedimiento o que generan indefensión al administrado.
en tanto ya constituyen meras sanciones, ¿no? Y en esos casos que hay, la verdad, hay esos tipos de actos, eh, se pueden impugnar directamente, ¿no? Lo que denominamos como recurso propio extraordinario, ¿no? A ver, me permiten un ratito, por favor. Ya, gracias. A ver, continuemos. Bien. Ahora, cuando presentamos recursos, lo que cuestionamos son básicamente los requisitos del acto administrativo. Los requisitos del acto administrativo. ¿Sí? En ese caso, entonces, ¿cuáles son los requisitos del acto administrativo? Los cinco, ¿no? Competencia, objeto, motivación, procedimiento regular y finalidad pública. Cuando se presenta un recurso, se tiene que incidir necesariamente en estos cinco requisitos. Lo demás está fuera de conversación. Sí, a veces se explaya mucho contando la historia de lo que ha pasado, pero no aterriza en los requisitos de validez del acto administrativo. Si estamos diciendo que el acto no tiene que ser válido, entonces aboquémonos a los requisitos de validez del acto administrativo, ¿no? Es decir, no necesariamente tenemos que cuestionar los cinco, ¿no? Basta uno bien fundamentado para que la autoridad administrativa pueda evaluar la pretensión. ¿Sí? A ver, repito, vamos a hablar solamente sobre recursos, entonces preguntas sobre otra cosa como denuncias administrativas que estoy viendo acá, impuestos prediales, no vamos a ver, ¿sí? Ah, bueno, un cambio de titularidad del impuesto predial, sí, sí, es un acto administrativo. Listo. Ejemplos de los recursos, luego vamos a ver. Todavía no estamos viendo recursos, o sea, cuáles son los recursos, no recursos de revisión, recursos de eso, todavía no estamos hablando. Ah, podría dar un ejemplo sobre recursos propios, dice. A ver, vamos a regresar. Recursos propios. Si es que en un procedimiento administrativo sancionador, ¿sí? Te imponen una multa y tú estás impugnando la sanción, entonces estás cuestionando el acto último, el acto final. ¿Sí? Entonces allí presentas un recurso propio ordinario, porque ni bien te notificaron con la sanción, estás cuestionando ese mismo recurso. ¿Sí? El recurso propio extraordinario se da cuando ni bien te inician el procedimiento, es decir, con un acto de trámite, un acto administrativo de trámite, tú presentas tu recurso frente a esto. Esto es un recurso propio extraordinario porque no se da de forma regular. Tienes que acreditar que ese acto te genere indefensión. Es decir, cuando no se te permite presentar descargos, por ejemplo. Si no se te permite presentar descargos, o no se te permite cuestionar, o se vulnera el derecho al debido procedimiento, la sola generación de ese acto. Por ejemplo, ¿no? eh, Digesa me parece, realiza procedimientos administrativos de nulidades de oficio, ¿sí? Nulidades de oficio que generan sanciones, es decir, son procedimientos administrativos sancionadores. Pero esos procedimientos, como son de nulidades de oficio, no tienen una fase instructiva ni una fase sancionadora. Entonces, cuando se inicia el procedimiento, se indica que aquí no va a haber un órgano instructor y un órgano sancionador, sino quien inició el procedimiento va a decidir y va a imponer la multa. Eso podríamos denominar como un acto de trámite que genera indefensión, porque de por sí ya está indicando de que no va a haber una división de autoridad instructora y autoridad sancionadora para evaluar la existencia de responsabilidad administrativa e imponer una sanción. Se puede cuestionar, bajo esa tesis, si se impugna el acto de inicio de ese procedimiento y eso pues es un recurso propio extraordinario. Extraordinario porque no sucede siempre. Siempre se tiene que acreditar y argumentar por qué se constituye como un acto de trámite imposibilitante. ¿Cuándo es un recurso impropio? Dice Nancy. Recurso impropio contra otros actos del procedimiento. ¿No? Es decir,
Si no estamos frente a un acto de trámite imposibilitante, porque normal sí te dejan continuar con el procedimiento, culmina el procedimiento y tienes una decisión que te genera alguna afectación, digamos la imposición de una multa, ¿sí? Como ejemplo, puedes impugnar todos los actos, ¿no? Yo no estoy cuestionando solo la sanción, también cuestiono que me hayan iniciado, no debieron de haberme iniciado el procedimiento. Y ese estás cuestionando el acto de inicio, ¿sí? Estás cuestionando el acto de inicio. Ese es un recurso impropio. ¿Por qué? Porque cuestionas otro acto del procedimiento, pero cuando te han notificado el acto definitivo. ¿Mm? Bien, ¿qué significa AT? Acto de trámite. ¿Qué significa AD? Acto definitivo. O sea, todos son actos administrativos. ¿Ah? El acto de trámite es un acto administrativo. Bien, entonces, al momento de plantear el recurso, ya dije, aterricemos siempre los requisitos. No hablemos sobre la competencia. Hablemos sobre la finalidad pública, sobre la motivación, sobre el objeto, sobre el procedimiento regular. Generalmente, generalmente de lo que se habla es de la motivación y del procedimiento regular, ¿sí? Pero no está pues supeditado o limitado el recurso para hablar sobre ello, ¿no? Se puede hablar de la competencia, también se puede cuestionar la competencia, ¿no? Entonces no es la autoridad competente para emitir ese tipo de decisiones, se le dice. O el objeto es jurídicamente imposible porque no está habilitado legalmente. En la ley no existe esta posibilidad, ¿no? De que se imponga, por ejemplo, una multa para un servidor que ha cometido una infracción administrativa. ¿De dónde han sacado eso? ¿No? Una infracción disciplinaria, ¿no? Por ejemplo. Están utilizando, parece, una regulación que ya no está vigente y eso hace que su objeto sea jurídicamente imposible. Entonces yo estoy planteando vicios en cuanto al objeto o vicios quizás en el procedimiento regular, ¿no? No me notificaron un acto dentro del procedimiento o no evaluaron bien los argumentos que yo planteé. Prácticamente me han dejado la oportunidad de presentar argumentos. ¿Para qué? Para nada, porque no en ningún momento de la resolución yo advierto que se haya valorado, que se haya al menos dicho qué es lo que yo dije en mis alegatos, en mis alegaciones. Hay una vulneración a la motivación, ¿no? En ese sentido, ¿sí? Se puede plantear argumentos, depende de cada caso. Basta con que uno flaquee para que se pueda declarar la nulidad del acto administrativo. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, ¿no? Me hablamos de competencia. Acá hay un montón de temas, ¿no? Recordemos que por principio de separación de poderes, el poder es uno solo, pero las funciones se bifurcan. Y a veces las funciones se bifurcan de una manera muy compleja, ¿sí? Em, en ese sentido, entonces, cada entidad, cada poder del Estado, por ejemplo, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, tiene determinadas funciones exclusivas y compartidas. A ello le sumamos los órganos constitucionalmente autónomos y a ello le sumamos los tres niveles de gobierno, ¿no? Nivel nacional, gobierno regional, gobierno local. Y a veces, pues, se presentan demandas competenciales porque ni siquiera las mismas entidades están de acuerdo respecto de sus propias competencias, ¿no? Hace no mucho, por ejemplo, eh, se estaba evaluando la competencia que tenía el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con la Municipalidad de La Victoria, como ejemplo, porque en sí es con todas las municipalidades, respecto al tema del tránsito, ¿no? Respecto al tema del tránsito. Porque las municipalidades establecían infracciones en materia de tránsito, por lo propio infraccionaban y sancionaban a administrados por temas de tránsito. Y ya el Tribunal Constitucional ha dicho que esto pues le corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. O sea, no seguir el procedimiento sancionador, pero sí establecer las infracciones de tránsito, ¿no? Infracciones de tránsito solamente las establece el MTC, ¿no? Y en ese caso, entonces, ¿cómo quedaban los actos administrativos? Nulos, ¿se entiende por qué? Porque han sido emitidos por autoridad que no tiene competencia, ¿no? Y en esa misma resolución, bueno, en esa misma sentencia del TC también se dijo que por lo mismo
no basta con que el órgano tenga competencia, sino también la autoridad que suscribe el acto debe tener competencia para ello, ¿no? No porque un servidor, por ejemplo, trabaje en el Ministerio del Ambiente, va a poder tener la capacidad de otorgar títulos habilitantes a cualquiera, ¿no? Solamente una autoridad en específico. Y en ese caso del TC, por ejemplo, habló expresamente que es de los policías que tienen capacidad para imponer infracciones o levantar infracciones de tránsito son solamente los policías que son asignados al tránsito, a ese sector, no cualquier policía. O sea, no basta con que sea de la Policía Nacional del Perú, no cualquier miembro de la Policía Nacional del Perú tiene esas competencias, sino el representante competente y habilitado para ello, ¿no? Entonces, aquí podemos ver diferentes tipos de competencia. En materia de transporte también es un mundo, ¿no? El Ministerio de Transportes, por ejemplo, tiene capacidad para establecer cuáles son las infracciones, cuáles son las condiciones habilitantes de acceso al mercado de transportes, pero el MTC no sanciona, ¿no? Sancionan, por ejemplo, las municipalidades a nivel urbano, a nivel de urbano de Lima y Callao, sanciona ATU, que ha sido creado específicamente para eso. A nivel de transporte de carreteras, pues sanciona Sutran, ¿no? Que son diferentes tipos de entidades que sus competencias están vinculadas, pero diferenciadas. Entonces, también ese es un punto a tener en cuenta respecto de la competencia. Aparte de ello, pues también tenemos competencia respecto del territorio, ¿no? Por ejemplo, hace poco, creo que la semana pasada, la ORI de Arequipa, de Indecopi, ¿no? La Oficina Regional de Indecopi de Arequipa, sancionó a un grifo de Moquegua, ¿no? Y algunos dicen, pero ¿por qué Arequipa se mete a Moquegua para sancionar? Pero es que Indecopi se divide de esa forma. No es que Indecopi tenga una oficina en cada departamento, se divide de esa manera. El Ministerio de Cultura también tiene direcciones desconcentradas y no en todos los departamentos, ¿no? Algunas entidades también tienen direcciones u oficinas o unidades desconcentradas que operativizan para poder ser más eficaces. Por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua, la ANA, también tiene diferentes tipos de o unidades desconcentradas y no los dividen por departamentos, sino por cuencas, ¿no? Es decir, por los ríos, por esas distinciones, porque es meritorio para ello, ¿no? Como son la Autoridad Nacional del Agua, esa división les genera mayor eficacia. Entonces, el territorio también es importante para determinar cuál es la autoridad competente para emitir un acto administrativo. Otro también es el grado, ¿no? A veces uno recurre a OSIPTEL cuando hay problemas y OSIPTEL lo que dice, pues yo no tengo competencia, yo soy competente en segunda instancia administrativa. Primero tienes que ir a tu operador, agotar esa vía y luego pues recién ir hacia mí, ¿no? Hacemos OSIPTEL. O cuando ocurren también problemas en el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, a veces se plantea de frente pretensiones ante el Tribunal de Servicio Civil, el tribunal dice yo no soy competente todavía. Primero tienes que impugnar un acto, una decisión emitida por tu entidad pública y recién puedes apelar. ¿M? Eso es competencia respecto al grado. Y otro también competencia respecto del tiempo. Y acá hablamos de prescripciones, acá hablamos de caducidades específicamente, porque hay algunos plazos que son perentorios, así se les denomina, ¿no? Plazos perentorios, que cualquier acción que se realice posterior a ese plazo es nulo. Es decir, se entiende que vencido el plazo, la autoridad administrativa ya no tiene competencia, decae la competencia. Si prescribe la potestad disciplinaria, por ejemplo, ya la autoridad ya no puede instaurar ningún procedimiento, ya perdió competencia. Por más que sea competente en razón de materia, territorio, grado, ya no importa, ya pasó el tiempo, perdió competencia. ¿Mm? Ah, y por último la cuantía, ¿no? A veces en algunos procedimientos existen cuantías, por ejemplo, en procedimientos de consumidor. Existen cuantías reflejadas en la afectación, el tipo de afectación en el consumo, para que Indecopi lo pueda procesar mediante un procedimiento sumario o no. Listo. Ahora, vamos por objeto.
Cuando hablamos de objeto, nos referimos a lo que obtenemos de la administración pública. Digamos así, la parte resolutiva, ¿no? La parte final, donde se indica qué es lo que está decidiendo o declarando la administración pública. ¿Qué es lo que podamos obtener de la administración pública? Pues un montón de cosas, ¿no? Podemos obtener una multa, nos multaron, o nos revocaron una licencia, nos cambiaron, o nos suspendieron, o nos otorgaron algún derecho, nos concedieron una autorización o nos quitaron la autorización que nos habían dado, o nos reconocen que tienen una deuda para con nosotros, ¿no? Es decir, pueden ser cosas buenas, positivas para el administrador, pero cosas negativas también, o sea, que afectan a algún interés particular. Y en ese sentido, cuando los procedimientos son iniciados a pedido de parte, es decir, mediante una solicitud, pueden ser estimatorios o desestimatorios, que estiman y aceptan el pedido o de alguna forma lo desestiman. O también en parte, ¿no? Estiman algunas pretensiones u otras no. En todo caso, ese objeto tiene que reunir ciertas características. Primero, debe ser posible, es decir, que pueda surtir efectos en la realidad, en el mundo en el que vivimos. Eso llamamos con posibilidad. Específicamente posibilidad fáctica o también denominada como posibilidad física, ¿sí? Y aparte de ello, debe ser posible jurídicamente. Y con posibilidad jurídica hablamos de una habilitación normativa. ¿M? Por ejemplo, vi un caso donde una entidad aplicó leyes, el procedimiento disciplinario del derogado reglamento de la ley del Código de Ética de la Función Pública y aplicó sanciones de multa a un servidor, ¿no? Multa a un servidor. Y eso pues es un objeto jurídicamente imposible porque en el régimen disciplinario vigente no se habilita ese tipo de sanciones. Entonces, fácilmente, el Tribunal del Servicio Civil pues declaró la nulidad porque estábamos frente a un objeto jurídicamente imposible. ¿M? Otro, otro, otro ejemplo de objeto jurídicamente imposible es lo que estábamos viendo en la sesión anterior sobre las nulidades de oficio encubiertas, ¿no? Tenemos en cuenta que la administración pública tiene el plazo de 2 años a partir de que el acto quedó consentido para declarar de oficio su nulidad. ¿Sí? 2 años, nada más, digámoslo así, ¿no? Nada más, 2 años. Entonces, si ya venció ese plazo de 2 años, se entiende que como plazo perentorio, la administración no puede declarar la nulidad de oficio de su propio acto. En todo caso, tendría que presentar una demanda, acudir al Poder Judicial y solicitar que se declare la nulidad de ese acto administrativo, ¿no? Mediante una pretensión de lesividad ante el juez. Eh, y si en caso no lo hace, porque a veces no lo hacen las entidades y utilizan un, una frase muy común que se dice, que se llama déjese sin efecto, ¿no? Es decir, se pone esa frase y dicen acá no pasó nada, ¿no? Estamos más allá de 2 años, no se pronuncian sobre el plazo, no se pronuncian sobre la habilitación temporal, sobre si ha vencido el plazo perentorio, ¿no? No importa eso. Y se dice, déjese sin efecto el acto emitido, digamos, en el 2021, ¿no? Le hemos dado una ah, mm, habilitación urbana, pero déjese sin efecto. O le hemos dado una licencia, pero déjese sin efecto. Eso, amigos, es una nulidad encubierta. ¿M? ¿Por qué? Porque lo que realmente está haciendo es declarar la nulidad de oficio de un acto administrativo. La frase déjese sin efecto es un imposible jurídico porque no existe habilitación para ello. Entonces, todo lo que diga la administración pública en cuanto a objeto tiene que estar habilitado por norma, no puede sacar de la manga sus decisiones, tiene que haber una habilitación normativa. Las autoridades administrativas se sujetan al principio de legalidad.
Entonces, sus declaraciones, sus decisiones específicas tienen que ser posibles jurídicamente. Y muy aparte de ello, también tenemos en cuenta, pues el objeto debe ser preciso, se debe de entender claramente cómo se debe de cumplir, cómo se debe de ejecutar. Eh, Porque si no, pues se complica al momento de cumplir con el acto administrativo, ¿no? Entonces, su lenguaje debe ser claro, preciso, posible física y jurídicamente. Cuando no estemos frente a ello, se puede impugnar. ¿No? Se puede impugnar. Listo. Ahora, siguiente, motivación. Motivación. Con motivación tenemos dos categorías: la motivación interna y la motivación externa. A veces los actos administrativos yerran en lo elemental, ¿no? Que es la motivación interna. ¿Cuál es la diferencia práctica entre motivación interna y motivación externa? Que con la motivación interna solo analizamos la coherencia que tiene la decisión en rigor de las premisas. Nada más, no cuestionamos las premisas, ¿ah? Ojo, las damos por ciertas incluso. Consideramos que es así, ¿sí? Y aún así a veces tampoco tiene sentido, ¿no? Cuando se señale algo en la premisa mayor, en la premisa menor y en la decisión diga otra, cualquier cosa, ¿no? Se indique, por ejemplo, el señor tal ha solicitado que se le reconozca el pago de 25 años de servicios a la administración pública, que se advierte que se ha cumplido con los 25 años de servicios a la administración pública, ¿sí? Y por lo tanto, considérese que se debe de pagar. ¿M? Y decisión que diga, no se le paga por falta de presupuesto. No, no tiene sentido. No se dice una cosa y luego al final nos sorprende. Una decisión, la decisión yerra. Y otro, por ejemplo, no sé si es que en una anteriores sesiones lo vimos con ustedes, pero había un acto administrativo donde un administrado, bueno, perdón, un servidor público estaba solicitando conforme al RIS de la entidad, que en esa entidad era el Ministerio Público, donde estaba pretendiendo que se le dé una licencia sin goce de remuneraciones porque había sido citado por una autoridad judicial. ¿No? Había citado por una autoridad judicial. Eso había señalado el servidor. Esa es la norma habilitante. Y en los argumentos, de hecho, se había dicho, se advierte que no ha sido citado él directamente, sino ha sido por una eh, sucesión procesal, pero como no ha presentado la sucesión procesal, no se le otorga el derecho, ¿no? Y ahí también no habría una debida motivación interna, porque da igual evaluar medios probatorios, da igual si es que cotejamos si la norma que están diciendo es válida o no, aún leyendo esos argumentos no tiene sentido. Porque en la norma que están planteando no hablaba nada de sucesión procesal, eso se lo han sacado de la manga, ¿no? Lo han inventado, nos lo han puesto ahí, nada más es como una pieza que no calza, que no encaja, ¿sí? Esa es la motivación interna. No evaluamos pruebas y no evaluamos validez normativa. Es decir, damos por hecho que las normas que se están planteando son válidas. Damos por hecho que las premisas fácticas que se están consignando son ciertas, es decir, están debidamente probadas. Y aún así, no, la decisión no tiene lógica, ¿no? Y en ese caso, no se cumple con la motivación interna. ¿Cuándo se cumple con la motivación interna? Cuando la premisa mayor, es decir, los argumentos de derecho, tienen hilación con los argumentos de hecho planteados y la decisión cae por su propia lógica, cae de madura, se desprende de forma natural. Eso es motivación interna. ¿Basta la motivación interna para que un acto administrativo esté debidamente motivado? Pues no, no basta, porque el siguiente análisis es la motivación externa, que básicamente implica
revisar la premisa mayor y revisar la premisa menor de manera independiente. ¿Cómo se revisa la premisa menor, mayor? Las premisas mayores son normas. Entonces lo que tenemos que evaluar es si se está interpretando bien la norma, si se está aplicando bien la norma. Y si la norma está bien, está vigente, porque ¿qué pasa si es que están construyendo un argumento sobre una norma que no resulta aplicable? Si están iniciando un procedimiento disciplinario, por ejemplo, eh, indicando que se han vulnerado normas de la ley de contrataciones, pero esas normas aplicaban para obras, y lo que hicimos no fue una obra, fue un servicio. Entonces, se están construyendo el argumento mal, ¿no? Parecía que tenía sentido todo, pero al momento de revisar, ¿y cuál es la norma que están aplicando? A ver, veámosla de manera independiente, vemos que no tiene aplicación o incidencia al caso concreto. Vi, por ejemplo, hace pocos días, donde se estaba aplicando normas de la ley de hostigamiento sexual para hostigamiento laboral, ¿no? Con las consecuencias, medidas correctivas que amerita eso. Entonces, estamos aplicando normas que no vienen al caso. ¿No? Hay una aplicación indebida de la norma. O a veces también, por ejemplo, que están aplicando normas y estas ya fueron derogadas, ¿no? Por no revisar el SPIG, por buscar las normas en Google, por buscar las normas así, podemos cometer esos errores, ¿no? Donde aplicamos normas que hoy por hoy ya fueron modificadas, ya fueron derogadas, ya fueron cambiadas. Entonces, esas decisiones parecía que tenían sentido, pero si revisamos y extraemos con pinzas ese argumento de derecho y lo evaluamos de manera independiente, nos damos cuenta porque es una norma que no tendría que ser aplicada. En el mismo sentido también podríamos decir, oye, debiste aplicar una norma que no aplicaste aquí y te cambia toda la estructura argumentativa. O debiste darle otro tipo de interpretación. Y frente a ello se presentan los recursos, ¿no? Entonces el recurso frente a los errores de derecho, porque así se llaman a los vicios que se tienen sobre las premisas mayores errores de derecho, pueden incidir en inaplicaste una norma o aplicaste indebidamente una norma o aplicaste una norma que sí, pues sí debiste aplicar, pero la interpretaste mal. ¿Sí? Eso es error de derecho. Es decir, sacar, extraer las premisas normativas y evaluarlas de forma independiente para ver si es que están bien puestas, si el edificio argumentativo está bien construido. No basta con que tenga entonces hilación argumentativa viéndolo desde afuera, sino también es necesario ingresar a la argumentación para ver que cada ladrillo esté debidamente puesto y consignado. Eso es un análisis de motivación externa del acto administrativo. ¿Mm? Eso sobre los errores de derecho. Entonces, ¿cómo se evalúa las premisas menores, es decir, los argumentos de hecho, a través de un análisis de estándar probatorio? ¿No? Se extraen entonces las afirmaciones de hecho que está haciendo la administración pública y las evaluamos. Se está afirmando, por ejemplo, que mi persona no cumple con los 25 años que yo he solicitado. ¿De dónde están sacando eso? ¿Cuál es la prueba? ¿No? Eso está mal, es una indebida interpretación. No están considerando mis años de experiencia en tal entidad, por ejemplo. Tengo un medio probatorio adicional. O tengo un medio probatorio que sí ha estado presente en los actuados, pero no ha sido valorado debidamente. ¿Sí? Entonces, los errores los errores de hecho se cuestionan, se revelan con argumentos sobre las pruebas, sobre el debido estándar probatorio que se tiene que hacer, ¿no? Ahí se evalúa, por ejemplo, prueba directa, prueba indiciaria, argumentos lógicos, la sana crítica y todo lo referido al derecho probatorio. ¿Sí? Y sobre, bueno, los vicios sobre la motivación interna serían la ausencia de motivación, ¿no? Ahora aquí ya no estamos hablando de motivación externa, sino motivación interna. ¿Cuáles son los vicios? Cuando ni siquiera haya premisas, pues a veces pasa eso. Las rotaciones, por ejemplo, alguien preguntó, ¿no? ¿Las rotaciones son actos administrativos? Son actos administrativos. ¿Se pueden impugnar? Claro, pues todo acto administrativo se puede impugnar. Entonces, si una rotación es un acto administrativo y lo es, se puede impugnar. Y pasa a veces que en las rotaciones no hay motivación. No te dicen por qué, no dicen, simplemente es como
o como si la autoridad administrativa fuera dueño de la vida de la persona y lo rota y lo cambia así. No hay motivación. No hay motivación, ¿qué significa? Ausencia de motivación. La ausencia de motivación es un error de motivación interna. No basta, pues, revisar las premisas, pero ni siquiera hay premisas, porque ¿qué vamos a extraer para evaluar uno por uno? Nada, no tenemos nada. Es ausencia de motivación, solo hay una decisión nada más, como si fuese un acto de administración interna, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues impugnamos. Frente a cualquier error de motivación, procede la impugnación, ¿sí? Procede la impugnación. O también motivación aparente, ¿no? Generalmente cuando se citan normas nada más, se citan enunciados normativos y ya uno venga a saber cómo los está interpretando, ¿no? Eso es motivación aparente. Solamente se citan y no parece lógico o no parece sencillo advertir qué hilación tiene con los argumentos de hecho o cuál es la interpretación que la autoridad está dando sobre esos enunciados normativos citados, ¿no? Es una motivación aparente. Parece que sí hay motivación si lo vemos de lejos porque está lleno los cuadros respectivos, los párrafos, pero si vemos realmente tiene algo, no, no tiene nada o motivación insuficiente, ¿no? Donde hay algunos argumentos que no se han señalado, ¿no? Por ejemplo, motivación insuficiente sobre normas, ¿no? Se indica, según la doctrina, se indica tal cosa, ¿no? ¿Según la doctrina de quién? ¿De dónde están sacando esas afirmaciones? O según la normativa válida, ¿pero cuál? ¿Qué norma? ¿Qué ley? No, no hay, es motivación insuficiente. ¿No? De dónde el administrado puede colegir? Tampoco es genio mágico para saber de dónde extraen los argumentos. ¿Cuáles son las fuentes? Las fuentes de dónde se han sacado, extraído los argumentos que se están planteando en el acto administrativo. ¿Sí? Eso es. Entonces, hierros en la motivación interna, motivación externa. La verdad es que es lo más común. Ahora, otro procedimiento regular también. Cuando no se ha seguido formalmente el procedimiento, se puede impugnar, evidentemente, el acto final. No estamos hablando de recursos propios ordinarios. ¿M? Se impugna el acto final por alguna vulneración en el procedimiento, ¿no? Por ejemplo, lo más común, no se han valorado los descargos, ¿no? No se han valorado los argumentos, o no me han notificado algún acto. Uy, problema para la administración pública, ¿no? Donde no se notifica algún acto administrativo vulneración al procedimiento regular. Recordemos que el procedimiento regular tiene tres aristas claves, ¿no? El primero es derecho a ser notificado. Segundo, derecho a defenderse. Y el tercero, a derecho a obtener una decisión, ¿no? Y frente a estas tres garantías, de estos tres derechos tenemos diferentes garantías, ¿no? El derecho a conocer. Tenemos la garantía de derecho a ser notificado y la garantía a acceder al expediente, ¿no? Entonces, si no me he dejado leer el expediente, si no me han dejado evaluar el expediente, hay una vulneración al debido procedimiento regular, ¿no? En su faceta de derecho a conocer. Yo tenía derecho a conocer, o sea, no basta con que me notifiquen, tenía que acceder. ¿Por qué? Porque yo quería revelar algunas irregularidades y no me dejaron, vulneraron mi derecho. Derecho a defenderme, tengo derecho a presentar descargos, alegaciones en cualquier momento del procedimiento. Tengo derecho al informe oral cuando así corresponda, ¿no? No en todos los procedimientos corresponde, pero cuando la normativa así lo indica, pues tengo derecho a mi informe oral, pese a que a veces algunas autoridades no lo reconocen, ¿no? Pero tengo derecho a mi informe oral. Y la decisión tiene que estar debidamente motivada, en el plazo razonable y con la calidad de impugnable, ¿no? Puedo impugnar esa decisión. Todas esas son las garantías del procedimiento regular. Y si es que falla algo de ahí y que se sustenta de qué manera se ha afectado mi derecho a la defensa, porque el procedimiento regular esconde ese derecho, ¿no? El derecho de defensa. Si el procedimiento regular existe para salvaguardar el derecho a la defensa. Esa es la materialidad de este derecho. No es formal, no es mera formalidad. Si es mera formalidad nada más y no se vulnera el derecho a la defensa, entonces no hay ninguna afectación, ¿no? Por ejemplo, no se ha valorado mis alegaciones. ¿Es cierto? Sí, no se han valorado las alegaciones. Pero, ¿qué dicen las alegaciones? Dicen lo mismo que sus descargos. Entonces, ¿se ha afectado el derecho a la defensa? Materialmente no. Entonces, no hay ninguna vulneración al procedimiento regular.
O sea, no es un procedimiento meramente formal, sino para ganar, digamos, el recurso, para que tenga sustento, se tiene que argumentar de qué manera la vulneración al procedimiento regular afectó de forma material y concreta el derecho de defensa. Si no es así, pues es un mero error formal, nada más. Bien, esto es lo más complicado. Esto es lo más complicado. Pero existe como elemento, es finalidad pública, ¿sí? Finalidad pública. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque cuando una autoridad tiene una finalidad particular, una finalidad, digámoslo así, incluso perversa, ¿ya? No va a poner pues en su motivación, ¿no? Lo que denominaba, por ejemplo, Celis Mendoza, el juez Celis, existe una justificación formal y una justificación de contexto, pues. O sea, prácticamente lo que pone en la resolución y las verdaderas razones, ¿no? Lo que pone en la resolución, por ejemplo, será que se va a otorgar la subvención a Pepito y no a José, porque Pepito ha cumplido con esos requisitos y José no. Y la razón real es, José, Pepito es mi amigo, pero eso no lo va a poner. Sí, eso no lo va a poner. Las finalidades particulares entonces no se van a pues leer de la propia resolución. Y es más, si vemos la motivación, puede incluso estar debidamente motivado. Puede estar debidamente motivado. Pero si se acredita, ojo, acredita, no basta alegarlo nada más. Si se acredita, no tampoco decir investiguen, porque no es un procedimiento de investigación, de auditoría, esto del procedimiento recursivo. Se tiene que acreditar, ¿sí? Si se acredita que la autoridad ha perseguido una finalidad particular, ese acto también tiene que ser declarado nulo, independientemente si está debidamente motivado. ¿Sí? Entonces, aquí hay que tener en cuenta que un acto administrativo no puede perseguir una finalidad personal de la autoridad, ¿no? Ni tampoco a favor de la entidad, ojo, pero acá ya nos vamos un poco más allá, ¿no? Morón Urbina, por ejemplo, cuestiona muchísimo, y le doy la razón, a los actos confiscatorios. O sea, por ejemplo, las multas municipales, donde se ve a todas luces que la finalidad es recaudar nada más. ¿No? Que imponen multas por cualquier cosa, por cosas nimias, y las sanciones son muy altas. Entonces, la finalidad de la entidad no es salvaguardar el interés general, no es evitar que se impongan esas sanciones, no, porque el negocio está en las sanciones. Lo que no quiere es que se agoten las sanciones. Pero la finalidad es recaudatoria y no es pues la potestad sancionadora de la administración pública no tiene una finalidad recaudatoria, se tiene una finalidad punitiva frente a infracciones administrativas. Entonces, eso es una finalidad a favor de la gestión, no a favor de la entidad. Eso no es una finalidad pública. O sea, y yo creo que ahí hay razón, hay justificación con lo que dice Morón Urbina, pero al menos hasta ahora no he visto ninguna resolución administrativa que haya dado por cierto esto, pues, ¿no? Que diga, no, sí se declara nulidad porque la sanción implica una finalidad a favor de la entidad y no persiguió una finalidad pública. No, pues no van a decir eso tampoco las entidades públicas. Pero me parece, conforme dice Morón Urbina, que este es un asunto que al menos teóricamente se tiene que discutir, ¿no? Teóricamente se tiene que discutir. Que a veces algunos actos son confiscatorios y eso no es una finalidad pública, sino una finalidad a favor de la entidad y la finalidad a favor de la entidad termina siendo igual pues que una finalidad particular, ¿no? Y evidentemente tampoco se puede perseguir una finalidad a favor de un tercero, ¿no? Independientemente de la motivación, ojo, no estamos hablando de que en la motivación se advierta que haya un favorecimiento indebido a favor de un tercero, no, porque la motivación es muy aparte, son elementos de validez distintos. Una cosa es competencia, otra cosa es objeto, otra cosa es motivación, otra cosa es procedimiento regular y ahora último finalidad pública, son esos cinco. ¿Mm? Listo. Eh, entonces, lo que le estamos solicitando a la autoridad administrativa
con el recurso es que revise los requisitos de validez, ¿no? Específicamente, pues el que estamos planteando que revise, ¿no? De repente te están diciendo, revisa la motivación, porque no hay una motivación debida respecto a la motivación externa sobre la premisa mayor, ¿no? O revisa la competencia de la autoridad, o revisa el objeto. Esto están planteando un objeto jurídicamente imposible, ¿no? Y la autoridad revisora tiene que evaluar ese requisito de validez para advertir si es que resulta atendible la pretensión de contradicción del administrado. ¿Mm? Ahora, miren, de eso estábamos hablando al principio, ¿no? No es lo mismo documento que pretensión. No es lo mismo documento que pretensión. Las pretensiones están contenidas en los documentos. Entonces, un oficio, una solicitud, una carta pueden contener estas pretensiones de contradicción. ¿Podemos presentar una pretensión de contradicción a través de un oficio? Sí. ¿Una solicitud? Sí. ¿Una carta? Sí. No importa. No importa. Es igual, tiene que ser tramitado, ¿no? Y también no es lo mismo recurso que pretensiones de contradicción. Los recursos son tres: apelación, reconsideración y revisión. Y las pretensiones de contradicción lo hemos visto en la primera lámina: nulidad, modificación, revocación, suspensión y añadámosle ineficacia, ¿no? Donde estamos solicitando que no surte efectos un acto o se considere o se declare que no surte efectos un acto porque no ha sido debidamente notificado, ¿sí? Estas pretensiones de contradicción se canalizan a través de recursos, no pueden ir solitas, no pueden ir solitas, ¿sí? Se canalizan a través de recursos. Si no lo hace el administrado, lo tiene que hacer la autoridad administrativa. Bueno, aquí corresponde interpretarlo de la forma más favorable al administrado, ¿sí? Em, lo que se recomienda, lo recomendable que hagan las autoridades administrativas es interpretar la pretensión, ¿no? Conforme a las diferencias y características propias que tiene un recurso de apelación, reconsideración o revisión. ¿Qué es un recurso de revisión? ¿Qué es un recurso de apelación? Eso lo vamos a ver ahorita, claro, no lo vamos a tener que ver, no se preocupe, ¿sí? Conforme a las características propias, uno ya puede determinar cuáles son las diferencias entre el recurso de apelación, reconsideración y revisión. Entonces, como si el administrado no ha planteado por qué vía se va. Entonces, la administración pública lo tiene que reconducir conforme a la lógica plena, sin afectar el derecho al administrado. ¿Sí? Sin afectar al derecho. Ahora, si es que existen dudas razonables de qué es lo que está planteando el administrado, lo que corresponde es preguntarle al administrado qué es lo que está pretendiendo. Pero nada de declarar improcedente, porque no me estás planteando ningún recurso, solo me estás presentando una pretensión de contradicción, o peor aún, ¿no? Reconducirlo a una vía que sabemos que no es, ¿no? Sabemos que no es, para luego denegarle su pedido. Eso ya es actuar de mala fe, y la mala fe, pues, va en contra de un principio que lleva por nombre, pues, precisamente eso, ¿no? Principio de buena fe procedimental. No es ilegal eso, ni siquiera es recomendable, es ilegal que una autoridad administrativa actúe de esa manera, ¿sí? Ahora, lo recomendable es que pongamos pues las pretensiones de contradicción a través de recursos, ¿sí? Para evitar este tipo de problemas. Ahora, ¿qué tenemos que poner en los recursos? La verdad es que es muy sencillo en cuestión de forma eh, presentar un recurso administrativo, porque los requisitos son los mismos que cualquier escrito que se presenta a la administración pública, cualquiera. Mira, tenemos a la izquierda enumerados los requisitos de los escritos, ¿ya? Pero pensemos en la derecha para no ahogarnos con tanto texto. Basta con identificar quién está presentando, digamos, ¿no? Rubén Darío Márquez García, yo. ¿Sí? Identificar el acto que se está impugnando, qué es lo que estoy impugnando, que estoy cuestionando, em, a dónde quiero que me lleguen las notificaciones, nada más que la identificación y la firma, ¿no? ¿Qué estoy pretendiendo? Es decir, acá, ¿cuál es mi pretensión? Evidentemente una pretensión de contradicción, ¿no? Entonces, ¿qué? Nulidad, modificación, revocación, suspensión, ineficacia, ¿qué? ¿Sí? ¿Qué? Igual, incluso a veces los administrados no ponen pretensiones de contradicción, solamente ponen presente un recurso de apelación, ¿no?
Y por ello la autoridad administrativa tiene que declararles improcedente porque no están pretendiendo nada. No, se deduce que se le están pretendiendo. Si es una sanción, por ejemplo, ¿qué quieren? Que no se les sancione. Es claro, es obvio, ¿no? Y sus argumentos están en base a ello. Entonces se actúa de buena fe, se actúa con informalismo, se actúa con eficacia y se debate el fondo, ¿sí? Pero si no, pues sí se recomienda que el administrado ponga en la pretensión lo que se denomina expresión concreta de lo pedido, ¿no? Expresión concreta de lo pedido, la pretensión de contradicción, ¿no? Por ejemplo, interpongo recurso de apelación en contra del acto administrativo contenido en la resolución número 100 del 2025 de tal notificado en tal fecha a efectos de que se declare nula por estar indebidamente motivado. Ya está, mi pretensión. Y ahora llegan los fundamentos. ¿Por qué estoy diciendo que se tiene que declarar la nulidad por estar indebidamente motivado? Y viene a analizarse el los requisitos de validez que estábamos viendo, ¿no? Competencia, objeto, motivación, procedimiento regular y finalidad pública. Esos son los fundamentos. Pruebas, depende, pues, si hay pruebas, se presentan. Si no hay pruebas, no se presentan pruebas. Se tiene en cuenta que este procedimiento recursivo, que inicia con el recurso administrativo, por eso se denomina así, y por eso el que presenta se llama recurrente, ¿no? Que presenta el recurso se llama recurrente, que inicia el procedimiento recursal. Ese procedimiento se adjunta al mismo expediente de primera instancia. Por lo tanto, todas las pruebas se elevan a la autoridad que vaya a resolver. No es necesario presentar nuevamente todo lo que se ha actuado. Si se hace eso, ¿van a declararme improcedente? No, pues tampoco, normal, presentar lo que consideres presentar, ¿sí? Pero no es necesario, no es necesario. Listo, entonces eso vendría a ser, ¿no? Y otro punto importante que cuando se presenta el recurso, prácticamente estamos presentando una hipótesis. Una hipótesis. Estamos planteándole una tesis al administrado, perdón, a la autoridad administrativa para que estime nuestra pretensión. Entonces le estamos eh, creando prácticamente la resolución, ¿no? Bajo los argumentos que estamos planteando nosotros. Estamos señalando cuáles son los fundamentos de hecho, cuál es la satisfacción de la pretensión, qué es lo que queremos, qué es lo que queremos obtener de la segunda instancia administrativa, quizás una revocación, una nulidad, y lo sustentamos conforme a la normativa, ¿no? Y eso pues también se va a estar en la decisión final. Acá con causales de nulidad, lo resumimos prácticamente, causales de nulidad en las pretensiones de los recursos, lo resumimos prácticamente a los defectos de los requisitos de validez. Todo se reduce a eso. Todo se reduce a eso. Porque, por ejemplo, la causal uno dice la contravención a la Constitución, a las leyes o las normas reglamentarias. Pero si hubiese una contravención a la Constitución, a las leyes o reglamentarias, es porque está indebidamente motivado o porque es un objeto jurídicamente imposible o se ha vulnerado la competencia respecto a la normativa. O sea, no hay forma de que la contravención a la Constitución, a las leyes o las normas reglamentarias no incide en algún requisito de validez. Tiene que incidir. O sea, para, para, para tenerla clara, centrémonos solamente en los requisitos de validez, ¿no? Y el numeral 3 y 4 viene a ser sobre nulidades de oficio, ¿sí? Ahora sí, los recursos son tres, ¿sí? Son tres. Tenemos el recurso de reconsideración, el recurso de apelación y el recurso de revisión. Frente a esto, recordemos algunas características importantes. El recurso de reconsideración es opcional, el recurso de apelación es ordinario y el recurso de revisión es excepcional. Sí, es excepcional. Es excepcional. Recordémoslo así. O extraordinario también, digamos. Los requisitos de reconsideración es extraordinario. Em, ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? El recurso por antonomasia, el recurso ordinario es el de apelación. El clásico es el recurso de apelación, el que vemos en el centro. ¿Por qué? Porque permite que otra autoridad, evalúe o convalide, confirme la
validez del acto que se está impugnando, ¿no? Que otra autoridad lo haga, que otra autoridad lo haga. Y esa es una garantía, porque si es que planteamos nuestra pretensión de contradicción a la misma autoridad, pues parece que no vamos a tener garantías de que nos vaya a aceptar, porque si ya sabemos cuál es su interpretación del caso, si ya sabemos cuál es la valoración que ha hecho sobre las pruebas que tiene el expediente, si ya sabemos su pronunciamiento, pues el pronunciamiento es el acto que estamos impugnando. O si es que estamos hablando de silencio administrativo, por ejemplo, y que estamos impugnando vía silencio, presentando el recurso vía silencio porque eh, no se ha dignado incluso a emitir una respuesta, ¿qué hace pensar? Porque en el recurso sí lo va a hacer. Si se ha demorado tanto y no ha resuelto en primera instancia, ¿por qué en segunda instancia lo haría? No tendría sentido. Entonces, lo común, lo clásico, lo ordinario y lo que corresponde al derecho a la defensa es impugnar a través del recurso de apelación. Eso es lo ordinario. Que otra autoridad sea la competente de resolver el recurso. Entonces, ¿qué hacemos acá? Se presenta el recurso de apelación. ¿Qué sustento? ¿Qué le vamos a decir? Cualquier cosa, pero que siempre vaya en relación a los requisitos de validez, ¿no? Podemos plantearle argumentos, cuestiones de puro derecho o diferente interpretación probatoria, ¿no? Cuando estamos hablando de fundamentos de hecho, ¿no? O presentar pruebas también, lo que fuese, todo. Todo argumento que tenga sentido respecto de nuestra pretensión de contradicción, lo planteamos en el recurso de apelación para que esa autoridad lo resuelva. Ahora, otro punto aquí es que, por regla general, las apelaciones se presentan, se dirigen a la misma autoridad que ha resuelto y de la que estamos impugnando. Pero esta autoridad solo tiene que elevarlo, nada más. No tiene que emitir ningún pronunciamiento. Tiene que elevar. A lo mucho, pues, si es que no cumple con algún requisito de admisibilidad, pues declarará inadmisible para que se subsane, ¿no? Por ejemplo, no se ha indicado qué acto se está impugnando, ¿no? A veces pasa, ¿no? A algunos administrados se les olvida, no señalan cuál acto, o quizás un documento no se ha firmado, ¿no? No se ha firmado el recurso. Fírmelo, por favor, subsana esto, ¿no? Se subsana, ya se eleva, pero nada más. Ni siquiera puede declarar improcedente, ¿no? La autoridad a la que recibe recurso de apelación no puede declarar improcedente, aun cuando sea improcedente, lo tiene que elevar igual. Y la autoridad competente, pues tiene que pronunciarse, ¿no? Requisitos de procedibilidad los ve la autoridad competente de segunda instancia administrativa. Ya, por regla general, entonces es así, ¿no? ¿Por qué se dirige a la misma autoridad? Se entiende, bueno, según el proyecto también de ley, que cuando salió la ley del procedimiento administrativo general, es porque el administrado no sabe y no tendría por qué saber la estructura orgánica o las competencias que tiene dentro de la entidad administrativa. Y por lo tanto, entonces la apelación se dirige hacia la misma autoridad y la autoridad tiene que sí saber a quién lo va a elevarlo, ¿sí? Es decir, es una garantía del administrado para que no se haga problemas, no darle la carga de saber quién es la autoridad competente o el deber de saberlo y solamente limitársele a dirigirlo hacia la misma autoridad y ya la autoridad administrativa lo tiene que elevar, ¿sí? Esto a veces pues es cuestionable, ¿no? Porque a veces el administrado sí sabe quién es y en lugar de dirigirlo directamente lo tiene que presentar ante la misma autoridad y esa autoridad a veces se puede demorar para elevarlo, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, el Tribunal de Transparencia, bueno, en temas de transparencia no pasa, ¿no? Con la nueva normativa de transparencia, da la posibilidad al administrado, bueno, en este caso al ciudadano, que quiera impugnar una decisión ligada a temas de transparencia, de frente, de frente a la autoridad competente que es el Tribunal de Transparencia, Acceso a la Información Pública, el TAIP, ¿no? De frente. En este caso, entonces, se puede hacer ambas cosas. Y me parece que esa sería la lectura más lógica que tendría que tener la ley del procedimiento administrativo general, pero lamentablemente no la tiene. Es decir, que dar la posibilidad al administrado de plantear el recurso ante la propia autoridad competente que resuelva, ante la propia autoridad que resuelve, ¿no? Remitiéndole todos los actuados. Y es la autoridad que deba resolver, quien debe de pedir, en todo caso, los antecedentes documentarios a la autoridad de primera instancia.
Y así se evita pues estar pasando por una actuación necesaria de la misma autoridad que ya denegó el pedido, o peor, que ni siquiera se ha dignado a resolverlo, ¿no? ¿Por qué la LEPAC, por ejemplo, cuando se formuló, tuvo este falso dilema, ¿no? De decir, ¿qué ponemos en la ley? ¿Que se presenta, se dirija el recurso de apelación a la misma autoridad o a la autoridad competente? ¿No? Y se han decantado por la misma autoridad. La normativa de transparencia reconoce que aquí no hay ningún dilema, ¿no? Lo más fácil es darle la facultad al administrado de que plantee como quiera. Si lo plantea la misma autoridad, bien, y ésta lo tiene que elevar. Y si no, pues también que lo dirige de frente a la misma autoridad que vaya a resolver, ¿sí? Pero eso es solamente en ese caso especial, ¿sí? Por regla general no es así. Eso tengámoslo en cuenta. Ahora, ¿por qué digo que el recurso de reconsideración es opcional? Porque quizás para plantear el recurso tengamos una nueva prueba que no haya sido valorada por esa autoridad que denegó nuestro pedido. Entonces, si tenemos una nueva prueba, solamente en esos casos podemos plantear el recurso para que la misma autoridad lo resuelva. Se entiende, ¿no? Porque no es que estamos solicitando que modifique su forma de pensar que ya ha sido exteriorizada a través de un acto administrativo, sino estamos solicitándole que reconsidere su postura, pero en mérito a que tenemos una prueba que no ha sido valorada. Y ojo, con nueva prueba no me refiero a una prueba que necesariamente tenga que de tener una fecha reciente, sino basta con que sea una prueba que no haya sido comprendida en los actuados del expediente, es decir, que no haya sido valorada. Aquí no se castiga, por ejemplo, al administrado de ¿por qué no presentaste esta prueba en su debido momento? Entonces, improcedente. No es así, ¿no? No es un proceso de esa forma. No se evalúa de esa manera. Se busca la verdad material. Se busca la verdad material en los procedimientos administrativos y por lo tanto la nueva prueba, no importa la fecha, lo que importa es, bueno, dos cosas, ¿no? Uno, que no ha sido valorada y otro, que tenga incidencia en algún punto controvertido del acto. Porque a veces si se presenta una prueba que no tiene nada que ver, pues, eso no es procedente, ¿no? Y bajo este escenario, entonces, tengamos que tener en cuenta que cuando una autoridad emite una decisión, ya no tiene competencia para revisar ese acto, ¿no? Lo hemos visto también en las sesiones previas. Una autoridad no puede declarar la nulidad de oficio de su propio acto. No puede, por más que quiera, por más que considere que diga, y diga, me he equivocado, emití ayer una decisión y estaba mal porque he aplicado mal la norma o he interpretado mal los hechos, me he equivocado, quiero cambiarla. No puede. No puede dejar sin efecto su propio acto, ¿no? Ya hemos dicho ahora también que eso es una nulidad encubierta. La forma correcta de plantear ello, sin ningún recurso, es nulidad de oficio. ¿No? Y la nulidad de oficio no le compete a la propia autoridad, lo tiene que elevar, ¿no? Lo tiene que elevar a la autoridad superior. Entonces, tengamos la idea que la autoridad no puede modificar su decisión. La misma autoridad, la propia autoridad, no puede modificar su decisión. Entonces, el recurso de reconsideración se constituye como la excepción a esa regla. Sí puede cambiar su decisión la propia autoridad siempre y cuando el administrado le haya planteado un recurso de reconsideración. En ese caso, entonces, el recurso de reconsideración se constituye como la llave de acceso a una puerta que habilita a la autoridad administrativa a reevaluar el caso. Sin esa llave, pues ese ambiente está cerrado. Ese mundo está cerrado, ya no se puede abrir. Y de esta forma, entonces, el recurso de reconsideración solamente habilita a la autoridad a pronunciarse sobre aquellos extremos de la nueva prueba presentada. Solamente sobre la nueva prueba, no otras cosas.
no otros argumentos ya planteados. Por más que el administrador lo presente, a veces pasa también, ¿no? Los administradores presentan nueva prueba, pero es como caballito de Troya nada más, ¿no? Es decir, la nueva prueba está presentada, pero dentro de la nueva prueba, dentro del recurso de reconciliación, están todos sus argumentos de derecho, todo lo mismo que ha presentado siempre, lo que ha planteado desde un inicio. Eso no vale, pues. Solamente la autoridad es competente sobre los extremos y los alcances de la nueva prueba presentada. Entonces, una resolución que atiende un recurso de reconsideración tiene que plantear eso, ¿no? Y decir, ¿qué nueva prueba me estás presentando? Si no me presentas nueva prueba, ya por más, ya no puedo hablar, esto es improcedente. ¿Sí? ¿Me has presentado una nueva prueba? Bien, veamos y delimitemos cuál es el alcance. ¿Qué es lo que pretendes probar o cambiar o modificar con esta nueva prueba? A y B. Perfecto. Entonces, sobre todo lo demás, no hablemos. Porque además de la nueva prueba me planteas el argumento C, me planteas el argumento D, me planteas el argumento E. Yo no tengo competencia para valorar algo que exceda los alcances de la prueba que me estás presentando. Nada más me voy a pronunciar sobre la prueba. ¿Sí? Esa es la correcta manera de evaluar un recurso de reconsideración y plasmarlo en respeto de las competencias propias que tiene una autoridad que ya ha resuelto el caso. ¿No? Ahora, modificaciones recientes, bueno, no tan recientes, creo que ya tiene 2 años ya de modificación, es cuestión de plazos, ¿no? Cuestión de plazos. No les había dicho que, por ejemplo, para plantear un recurso de apelación, y lo mismo es para plantear recurso de revisión, el administrado tiene 15 días hábiles por regla general para presentar ese recurso. 15 días hábiles, ¿sí? ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones, hay excepciones. Una excepción, por ejemplo, que muchas veces se dice que es ilegal, que vulnera la ley, es en las amonestaciones para el régimen disciplinario policial, ¿no? Que el plazo es mucho más corto. Pero bueno, esta es una norma vigente todavía. Por regla general, 15 días hábiles desde la notificación. Se notifica debidamente el acto, que a partir de ahí se cuentan 15 días hábiles, o sea, 15 días útiles, no cuentan feriados, no cuentan sábados ni domingos, no cuentan días no laborables, 15 días hábiles para plantear un recurso, ya sea de apelación, ya sea de reconsideración. Otro punto importante aquí es que la apelación, por regla general también, se resuelve en 30 días hábiles. ¿Desde cuándo? Se entiende que es desde que se presenta el recurso, ojo, ¿ya? Pero a veces hay distorsiones pues amplias, ¿no? Por ejemplo, en el Tribunal de Servicio Civil, ya eso me parece una arbitrariedad, donde establecen que el plazo inicia, que incluso el plazo es de 60 días hábiles que ellos han establecido, y el plazo inicia desde que ellos mismos deciden que va a iniciar. O sea, desde que los actuados están listos a despacho para emitir decisión. O sea, y eso ya pues vulnera toda lógica, todo sentido, ¿no? Pero igual en el Poder Judicial se puede plantear una impugnación considerando solamente los 30 días hábiles y se acepta, ¿no? Se acepta. ¿Por qué? Porque la ley lo dice así. Y ningún reglamento de un tribunal puede ir en contra de la ley. Pero es un argumento que pues en vía administrativa no funciona, pero en el Poder Judicial sí. ¿Sí? Entonces, la apelación tiene que ser resuelta en 30 días hábiles desde que se presenta el recurso. Y aparte porque se cuenta desde que se presenta el recurso porque el procedimiento inicia con ello, pues, ¿no? El procedimiento no inicia cuando se elevan los actos, no, el procedimiento inicia con la presentación del recurso. ¿Mm? Entonces, 30 días hábiles. Ahora, la modificación a la ley PAC es respecto al plazo de la atención de reconsideración, que antes eran 30 días también, y ahora se han puesto 15 días solamente. 15 días solamente. ¿Por qué se han puesto 15 días? Bueno, se entiende que es porque es la misma autoridad, ¿no? Que va a resolver. Y la verdad es que resolver un recurso de reconsideración es mucho, muchísimo más sencillo que resolver un recurso de apelación porque la decisión o el margen de evaluación pues está constreñido pues solamente a la nueva prueba, no es más limitado. Y aparte también porque la autoridad ya resolvió el caso, pues ya revisó el expediente, ya sabe de qué se trata. Entiende que lo va a entender de una manera mucho más rápida y eso pues ha sido la justificación para plantear esta decisión de que el plazo sea más corto que es de 15 días hábiles nada más, ¿sí? Esa sería entonces la diferencia entre reconsideración y apelación, ¿sí?
Y nos pasamos al otro, revisión, ¿no? ¿Qué hace ahí revisión? Ese es un recurso extraordinario que solamente procede cuando la ley específicamente dice que se puede plantear recurso de revisión. Entonces, por regla general, si es que no dice nada la normativa específica del sector sobre el recurso de revisión, es que no se puede plantear. Y se agota vía administrativa con el recurso de apelación. Ah, y ese es otro punto importante. Ojo, no se agota a vía administrativa como recurso de reconsideración, se agota con recurso de apelación, ¿no? Porque es la otra autoridad que está resolviendo. Salvo que estemos hablando de una autoridad que no tiene superior jerárquico, ¿no? Y en ese caso sí se presenta reconsideración, nada más lo que se denomina como reconsideración extraordinaria, donde allí en las reconsideraciones extraordinarias no es necesario presentar nueva prueba. ¿Por qué? Porque se presenta el recurso ante la misma autoridad y esa autoridad lo va a resolver y no se puede presentar recurso de apelación porque no tiene superior jerárquico. Y en esos casos, pues ya ahí el sustento de la nueva prueba se desvanece. ¿No? En esos casos excepcionales. Pero por otro lado, lo básico es que con el recurso de apelación se agote vía administrativa, salvo que la norma del sector diga, no, aquí se tiene que presentar recurso de revisión. Y lo tiene que decir expresamente, ¿no? Acá tengo algunos ejemplos, ¿no? Acá, texto único ordenado de la Ley General de Minería, ¿no? Dice que el Consejo de Minería conoce y resuelve en última instancia administrativa los recursos de revisión. Y aquí también, Decreto Supremo 1712 dice, lo resuelto en segunda instancia por las direcciones regionales de trabajo procede la interposición de recursos de revisión. La Ley General de Inspección de Trabajo también dice recursos de revisiones de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió para que se eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. Lo tiene que decir expresamente. Si no lo dice expresamente, que es lo más común, no existe recurso de revisión. ¿Por qué existe el recurso de revisión? Para uniformizar criterios, porque las primeras instancias no han sido de gobierno nacional. Se han agotado en un gobierno regional. Entonces, el sector necesita uniformizar criterios y su jurisprudencia también. Entonces, habilita legalmente este recurso de revisión y el sustento, pues, es el mismo que un recurso de apelación. Es una suerte de tercera instancia administrativa, algo así, ¿sí? Y para ello, pues, se presentan estos recursos antes de agotar vía administrativa. Bien. Con eso entonces hemos terminado. Con eso entonces hemos terminado. Y con ello ya nos vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.